Hola, estimados alumnos y alumnas. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que tendría que haber sido la clase Zoom sincrónica o en vivo del día sábado 28. En esta oportunidad vamos a ver la unidad 3, correspondiente a la responsabilidad social del periodista. Es importantísimo, un tema importantísimo del programa. Eh, Y arranca la unidad diciendo la alienación en la profesión periodística. ¿Qué quiere decir la alienación? El estar atado, el tener límites también. El seguir líneas de contenido o líneas de criterios a la hora de informar. Y esa bajada de línea muchas veces vienen de los dueños de los medios, muchas veces vienen del mismo poder, muchas veces viene del que paga la pauta. Son realidades que se van dando y a eso se refiere la alienación en la profesión periodística. En este ámbito, el punto que sigue dice la estructura de poder de los medios en la actualidad. Y acá voy a compartir la página porque la estructura del poder en la República Argentina de los medios se distribuye de la siguiente forma. Bueno, voy a compartir. Y aquí vemos todo el mapa conceptual que aclara el panorama de quiénes son los medios famosos y conocidos como hegemónicos. Voy a correr un poco la pestaña donde estoy yo aquí. Y vamos a ir agrandando un poco este mapa que lo voy a subir al aula y lo van a poder ver de forma más clara. Como ven acá, Artear, formando parte del Grupo Clarín, maneja medios como a nivel televisivo como El 13, Volver, Ciudad Magazine, Canal A, Metro TN, Polka, que es la productora de Adrián Suárez, el Canal Rural, Patagonic, bueno, Canal 6 de Bariloche, Canal 7 de Bahía Blanca, Canal 12 de Córdoba, Bariloche TV Sociedad Anónima. O sea, vemos en este círculo que estoy haciendo aquí con el indicador del mouse, todo lo que forma parte de Artear y de Canal 13. Como, y acá vemos la flecha que indica que deriva justamente del Grupo Clarín, del gran Grupo Clarín. Grupo Clarín también maneja parte de Radio Mitre, en la parte de radiodifusión, y Mitre y todas sus repetidoras, Mendoza, Córdoba, San Miguel de Tucumán, o sea, las provincias más grandes de la Argentina, con más población, 100 radios, etc. Gigantesco realmente lo que es el Grupo Clarín. Fuera de lo que es Grupo Clarín vemos algunos medios como por ejemplo DirecTV, y bueno, y aquí fíjense cómo derivando de AGEA se vislumbra papel prensa, el famoso papel prensa. Todo esto gigantesco que vemos acá es lo conocido como Grupo Clarín. Hasta inclusive está vinculado al Grupo Clarín de alguna u otra forma, el grupo de tecnología, industria, metalúrgica, Techin, aquí, donde estoy indicando con el indicador del mouse. Vemos que realmente es un factor de poder importantísimo en la República Argentina. Importantísimo. Bueno, vamos a dejar de compartir. Yo este mapa conceptual lo voy a bajar
Así todos tienen conciencia de qué estamos hablando. Y vamos a entrar en un tema de lo más importante, de lo más discutido también, que es el tema de la verdad y de la objetividad en el periodismo. Y aquí yo voy a arrancar por lo más corto y lo más simple, que es la objetividad, y voy a dejar en segundo término hablar sobre la verdad, porque la verdad es una cuestión muy larga, muy discutida, filosóficamente controvertida. Así que, respecto a la objetividad, definimos de la siguiente forma. Es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir que puede tener cualquier sujeto que lo observe. ¿Qué quiere decir esto? La objetividad se desprende de la opinión. La objetividad es lo que realmente es el objeto y no cargado de contenido extraño como opiniones, como formas de pensar, como formas de sentir, dice la definición. La objetividad es una cosa deseada en cuanto es tratada siempre por sujetos. Sin embargo, existen claros criterios que hacen en mayor grado objetivo o no el discurso sobre algo o alguien. Los criterios de verdad, la noceología, el principio de realidad en psicología y las tablas de verdad en lógica o las formulaciones correctas de explicación matemática dan pautas objetivas, siempre dan pautas o resultados objetivos. Va de nuevo, criterios de verdad, noceología se escribe GN, genoxiología, principio de realidad en psicología y las tablas de la verdad son formulaciones correctas de explicaciones matemáticas que dan pautas siempre objetivas. Un ejemplo de enunciado objetivo típico es: las hojas de las plantas con clorofila son percibidas visualmente casi siempre de color verde por el Homo sapiens. Por el contrario, un ejemplo típico de enunciado subjetivo, que es la contrapartida de lo objetivo de lo subjetivo. Lo subjetivo es la opinión, es lo que uno opina con respecto a algo. Ahora, puede ser que el objetivo y lo subjetivo, lo desprendido de la opinión y lo que realmente es, esté vinculado con lo subjetivo, sí, depende del sujeto. Si es un sujeto formado, inteligente, estudiado, con un criterio de verdad y de objetividad dentro de sí muy grande, cuando opina justamente o cuando siente justamente, es lo más cercano a la objetividad que se busca o se pretende. Ahora, si esa persona es una persona complicada, no estudiada, con un alto índice de maldad dentro de sí, con malas intenciones, o regido por intereses o con bajadas de línea dentro, esa subjetividad, esa opinión y ese sentir no va a estar cercano al objetivo, a lo que realmente es. Por el contrario, un ejemplo típico de enunciado subjetivo, aunque sea válido, es: las plantas cuyas hojas son de color verde visualmente son hermosas. Decir que una planta es hermosa es muy a criterio de quien opina, muy a criterio del sujeto. En cambio, como ven, decir que una planta que tiene clorofila es, a la vista del Homo sapiens, es decir, del ser humano, verde, o generalmente verde. Hay alguna que puede tener una pigmentación más blanquecina, otra más amarillenta, pero generalmente verde. Eso es para mí, como para cualquiera de ustedes, el mismo enunciado. En cambio, cuando decimos son visualmente hermosas, y eso es un criterio muy personal, muy subjetivo de lo que es esa planta, ya que el concepto de belleza puede variar considerablemente de un individuo a otro. La actitud filosófica antagónica al subjetivismo, caracterizada por conceder primacía al objeto respecto del sujeto,
se conoce como objetivismo. Es lo contrario al subjetivismo y el objetivismo. En sentido filosófico de la palabra, sirve para caracterizar un sujeto en cuanto objeto. Perdón, un objeto en cuanto objeto en sí mismo es. El conocimiento o la representación de un objeto y el sujeto de ese conocimiento autor de esa representación. Entonces va de nuevo. El sentido filosófico de la palabra objetivo, objetivismo, etc., y sus derivaciones, sirve para caracterizar tres cosas. Un objeto en cuanto objeto es. El conocimiento o la representación de un objeto, ¿qué se conoce? Y cómo se representa ese objeto, como hablamos recién en el ejemplo de las hojas, cómo es visto por la ciencia una hoja de una planta, y el sujeto de ese conocimiento o autor de esa representación, es decir, quién define el color y cómo es vista una hoja de una planta. A continuación, el tema que trataremos es el referente a la verdad. La verdad, en principio, viene de una derivación histórica de una disputa de toda la humanidad, de si existe o no existe primero la verdad. Primero eso. Segundo, ¿qué es la verdad? De tratar de definir de alguna forma. Y lo que tiene la verdad vista desde el ámbito de lo filosófico es que necesito que ustedes sepan esto, que la filosofía, y esto tomen nota, es la ciencia o disciplina por la cual nos preguntamos el porqué de todas las cosas. Tiene como objeto de estudio el hombre, el mundo y Dios. Y la ética, como parte de la filosofía, es una de las disciplinas filosóficas. O sea, nosotros lo que estamos viendo en este primer cuatrimestre es una parte de la filosofía. Una miradita pequeña de algo que es tan gigante y tan amplio como la filosofía, que es la ética, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es un término derivado de justamente la filosofía ética y que trata sobre la coincidencia o no de un hecho o de una situación con lo que se dice o con lo que realmente es. En mi consideración personal y antes de ver esa disputa histórica, vamos a verla de forma cortita, no vamos a verla tan largo, porque yo lo que en definitiva quiero que ustedes tengan es una definición de qué es la verdad. Pero desde mi concepción, desde mi humilde forma de pensar, la verdad tenemos que dividirla en dos ámbitos o en tres. Vamos a dividirla en tres. Primero, la verdad de las ciencias duras o de las ciencias exactas. La matemática, la física, la química. Después, la verdad en el ámbito de las ciencias sociales. Ejemplo, historia, geografía, periodismo, derecho, psicología, sociología. Y por último, la verdad en el ámbito de las cosas y de la vida cotidiana. La verdad en el ámbito de las ciencias duras, o principalmente vamos a centrarnos en la matemática, podemos decir que existe. Es decir, porque 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, y 1 por 2 sabemos que es 2. Acá en Argentina, en la India, en China, en Japón, en Europa, en todo el mundo. La matemática es algo que no cambia, y es algo que es, salvo con el correr del tiempo y de grandes y fuertes teorías que generaron algún cambio o algún movimiento en la matemática, en líneas generales, la matemática básica, la biología básica, la física básica, no cambia. Sí aparecen nuevas teorías que ayornan, que modifican ciertas cosas, pero la parte básica, troncal de esa ciencia dura no cambia. Entonces podemos decir que en ese ámbito la verdad existe. En cambio,
En el ámbito de las ciencias sociales, como por ejemplo el ámbito nuestro, el del periodismo, el del derecho, el de las ciencias sociales como la geografía, la historia, la verdad es relativa. ¿Por qué? Porque depende del argumento de quién la esté brindando. Entonces, en ese ámbito podemos decir que la verdad existe y no. Ante una determinada solución jurídica, por ejemplo, tenemos 3 o 4 o 5 o más teorías que se han dado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Aparece un autor y dice que el derecho civil es el conjunto de normas que tal y tal cosa, y después aparece otro autor en otro país, en la misma época, que dice, no, el derecho civil no es eso, es esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿quién tiene la razón ahí? ¿Cuál es la verdad? Y probablemente los dos tengan su grado de verdad, su grado de razón. Entonces, la verdad en el ámbito de las ciencias sociales es absoluta. Yo considero que no. Yo considero que no. Y que siempre varía el acercamiento del público, del oyente, del que estudia, del que lee eso, esa verdad en particular, como por ejemplo el ejemplo que di yo, que es el derecho civil, tendrá mayor grado de adepto y adhesión conforme los argumentos como fueron esgrimidos, como fueron explicados, detallados. Eso por un lado. Y finalmente, la verdad respecto a los hechos. Y ahí es cuando entra en roce con la información. Y yo siempre pongo como ejemplo un accidente de tránsito. En el accidente de tránsito, los hechos ocurren de una determinada forma, pero después, ¿qué pasa? Supongamos en la intersección de las avenidas 115, Areco, y la esquina de Bustamante, donde está el Club San Francisco, el Club de los Médicos, venía bajando camino a la 40 por la 115, un auto marca Fiat, color rojo, y venía subiendo por la misma avenida un auto marca Chevrolet, color gris. Bueno, resulta que en esa esquina el auto rojo quiere frenar y doblar para el lado del centro de la ciudad, por la avenida Bustamante, no pone guiño y colisiona, resultando un herido y daños materiales en ambos vehículos. Bueno, hasta ahí todo se presume que es ajustado a la verdad. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que en ese hecho, si fue en un horario nocturno y no hay testigos, nos quedamos con la campana y con la verdad del conductor del auto rojo y nos quedamos con la campana y la verdad del conductor del auto gris. Entonces, la verdad en el ámbito de la información es lo que más se ajusta a lo que realmente sucedió o acaeció. No vamos a tener nunca la precisa, la absoluta. ¿Por qué? Porque cada campana y cada versión va a tener pequeñas modificaciones, hasta incluso sentires. Por ejemplo, si uno lo iba desatento y hizo una maniobra casi inconsciente, ¿cómo va a tener una visión también del hecho? Si hizo una maniobra como, por ejemplo, se movió mal y movió el volante para la izquierda, ¿entienden? Entonces, muy complicado en el ámbito de la información dar una verdad exacta, tal cual ocurrió. Esas tres posturas o nociones de verdad yo quería darlas antes de entrar en examen cronológico e histórico del tratamiento de la verdad, que me gustaría verla por lo menos unos minutos con ustedes.